amigos? Bienvenidos a un episodio más de Salud Elemental. Soy Alessandro Lord Banqueta, su presentador. Y hoy es un episodio muy particular porque decidimos hablar necesariamente de la muerte. Aquí tengo dos invitadas muy especiales que son expertas en este tema y es necesario hablar porque la muerte nos rodea todos los días y no hay nada seguro en la vida más que la muerte y los impuestos, obviamente, ¿no? Que son lo mismo por muchos ciudadanos. Quiero agradecer antes que todo a Isa, nuestra doctora, tu psiquiatra de confianza, Isa Belén Garza. ¿Cómo estás, Isa? Muchísimas gracias, Alessandro, por esta oportunidad de seguir con este proyecto. Sí, muy bien, muchas gracias por estar aquí. Y hoy invitamos... Muy contenta de estar aquí, muy agradecida de poder estar compartiendo este momento con ustedes y muy contenta de que haya estos espacios donde se tocan esos temas a veces difíciles de hablar y que haya personas como tú que se preocupan por la salud mental de los demás. Es maravilloso. Oye, Laura es profesional en tanatología, porque este episodio no solo trata de, la muerte en sí, hablar de lo que es filosóficamente o físicamente, sino cómo lidiar con ella, ¿no? Tú eres profesional en tanatología. ¿Puedes explicar, primero que todo, a nuestra audiencia, qué es la tanatología y qué haces tú en tu trabajo? Sí, claro que sí. La tanatología, si nos regimos en el estricto sentido de la palabra, viene de dos raíces griegas. Viene de thanatos, que significa muerte, y logos, que es estudio o tratado. Entonces, podríamos decir que la tanatología es el estudio que trata sobre cómo la muerte impacta al ser humano en distintos aspectos de su vida. Tenemos, en la tanatología lo que tenemos más claro es que el ser humano es una persona integral, que la muerte lo afecta desde los puntos de vista físico, psicológico, social y espiritual. Y ya se abrió un poco el campo, digamos, y ya la tanatología trata lo que es otros tipos de pérdida, pero principalmente el enfoque principal o inicial cuando empezó la tanatología era hacia la muerte, los enfermos terminales y todo el entorno que los rodea, la familia y el mismo enfermo prepararse para su propia muerte. ¿Tú lidias más con enfermos terminales que van a morir, entonces los ayudas prácticamente a lidiar con el tema de la muerte, o más con los familiares? Como me imagino que sea Isa, ¿no? Que lidia más con familiares, bueno, pacientes también. ¿Con quién lidias más en tu trabajo? Honestamente, ahorita no he tenido la experiencia de lidiar con un enfermo terminal. Yo tengo apenas, pues, digamos que casi 3 años de experiencia en el estudio de la tanatología. Yo ayudo más como a familiares que han tenido pérdidas, personas que han perdido seres queridos o una pérdida de un empleo también, pues es algo que se tiene que tratar. Entonces, digamos que soy nuevecita y no me han tocado así como cosas tan pues pesaditas, pero no es poco, sí, pero pues apenas vamos empezando y pues yo me enfoco ahorita más como que los familiares. No estoy cerrada que en algún momento pueda tocar la experiencia de apoyar una situación de una enfermedad terminal y todo lo que la rodea. Oye, Laura, ¿y qué fue lo que te motivó a estudiar esto? Yo originalmente estudié mercadotecnia. Esto fue hace 10 años, pero realmente nunca sentí que fuera como lo que me apasionara o lo que yo me quería dedicar. Todos tenemos algo adentro que nos dice como que a dónde vamos o cuál es nuestra misión en la vida, y yo sentía que como que por ahí no era. Y hace como 10 años, en una iglesia donde yo servía, dieron un pequeño diplomado de tanatología de 8 semanas. Y me encantó, me fascinó, me gustó mucho, o sea, fue algo que me llamó la atención y prendió así como que una lucecita en mi interior. Pero en ese momento, en el 2011, yo no sabía dónde se estudiaba o qué se tenía que hacer. Pensé que tenía que irse uno a la Ciudad de México a estudiar o no sé. Y pues pasaron los años, yo estuve trabajando de mercadotecnia, de lo que había estudiado originalmente. En el 2020 yo enfrento una pérdida en mi vida, 2019, de finales de 2019. Yo terminé una relación de 2 años y medio, una relación en la que lo que duelen más son las expectativas que se tenían y como el esfuerzo que tú pones para que las cosas funcionen y pues no funcionan, así pasa, y me costó un poquito salir de ahí. Y en Facebook empezaron a surgirme como anuncios de escuelas que brindaban diplomados. Y yo sentí que, bueno, a lo mejor es mi momento de estudiarlo ya más en forma. Me ayudó mucho para mi proceso personal, pero también dije, bueno, a mí me hubiera gustado que me dijeran tus sentimientos son válidos, o mira, ahorita te estás sintiendo así, es normal, no te aísles tanto, procésalo de tal o cual forma. O sea, muchas cosas que yo no sabía y que a mí me hubiera gustado que me dijeran. Yo dije, bueno, ¿por qué no? Entonces yo poder
decírselos a las personas que lo están pasando, y en eso se viene la pandemia. Entonces como que a lo mejor puede sonar como muy espiritual o como muy extraño, pero siento que estoy en el momento adecuado de la historia para poder desarrollar esto que tanto me gusta. Oye, Isa, qué bueno, antes que todo, qué bueno que decidiste hacer eso. Yo la verdad, antes de conocerte, no conocía a nadie que estaba estudiando o trabajando con la muerte directamente y la tanatología. Tú, Isa, como psiquiatras ves pacientes, ¿no? Y te ha tocado que algún paciente, por alguna razón, pues falleciera o ya no estuviera, ¿y cómo lidiaste con ello o con sus familiares? Sí, principalmente cuando era médico general. Claro que sí me tocó ver pacientes en ese tipo de condiciones. Actualmente, más que todo, me enfoco pues a los familiares, aunque sí hace algunos años sí tuve la experiencia de acompañar a un niño terminal con una leucemia, si mal no recuerdo. Y lo que sí me di cuenta, Ale, es que a pesar de estar tan chiquito, a pesar de que estaba lidiando con una situación tan difícil, pues realmente yo creo que en muchas ocasiones nosotros subestimamos a las personas que están en esos momentos, y ese niño llegó un momento, Laurita, en donde me llamaba bastante la atención porque él le daba contención a la mamá. Y la mamá estaba totalmente destrozada. Claro. Realmente yo sí, para mí sí fue demasiado complicado porque pues tenía yo creo que unos 11 o 12 años, y pues también indirectamente me daba contención a mí. Claro. Y era algo que ahorita estábamos platicando, que no existe un término en sí para definir a una madre que ha perdido a un hijo, y eso es algo como, o sea, todavía sigue siendo un tema tabú. Claro. O sea, nadie, de hecho hasta en las películas de Disney, ¿ustedes recuerdan una película que haya hablado acerca de la pérdida de una madre a un hijito? No, siempre se pierde el padre, se pierde un hermano. Pues la del 2021, ¿cuándo es la película? De Pinocchio. Me viene a la piel china cuando hablan Pinocho, porque es una historia italiana. Claro. Es una historia, bueno, una fiaba, como le decimos en italiano, desde los años de 1900, por ahí. Pero acaba de salir, ¿verdad? No, pero es que la versión live action habla como más de la pérdida. Yo la vi y me quedé impactada, me encantó. Sí. De hecho, es la que más le ha gustado a la gente, más que las clásicas de Disney, que es hecha por Guillermo del Toro. Sí. Pero yo creo que ahí sí es una película, por ejemplo, que habla de la pérdida de un ser querido. Y hay diferentes películas y bueno, situaciones, ¿no?, que vemos día a día en donde yo creo que cualquier persona que nos está escuchando seguramente le ha muerto a alguien, ¿no? Claro. Entonces, la pregunta es, no tanto cómo lidiar con el duelo, pero ¿hay una manera mejor o peor, o más correcta o ideal, o un protocolo de lidiar con una muerte, Laurita? O para mí, mi pensamiento es que cada quien tiene que lidiarla a su manera. ¿Cómo piensas tú? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo ayudarías tú? O lo haces en tu trabajo, ¿no? Mira, yo creo que cada duelo es diferente, y el mismo duelo las personas lo viven de manera diferente. No es lo mismo a mí, que se me murió mi abuelito cuando yo tenía 12 años, estaba más chica, no sabía nada sobre la muerte, y tú cuando perdiste al tuyo, que ya te estabas pasando de los 30. Sí. Dentro de una misma familia, los hermanos viven el duelo de diferente forma. Mucha gente dice que hay un tiempo determinado para... A mí la verdad no me gusta como generalizar o encasillar las formas de vivir un duelo, porque pues cada persona es diferente, y como digo yo, el ser humano es un ser integral, entonces hay que analizar cuál es el punto que está más afectado en su vida, si el físico, el social, el espiritual, y en base a eso pues es lo que se puede ir trabajando. No sé tú, Isa, que tengas más experiencia, ¿qué opinas? ¿Hay una forma de vivir el duelo? ¿O tú cómo lo ves? No, definitivamente a todos nos afecta de una manera distinta. Yo siempre lo veo así, o sea, es como verlo de distintos ángulos. Como tú bien lo dices, está un padre, entonces el sufrimiento del hijo va a ser distinto al sufrimiento que experimenta la esposa o al sufrimiento que experimenta un hermano.
pero ¿qué es lo que tienen en común? Que todos están sufriendo. Sí. Pero como es un tema tabú, es un tema incómodo para muchos, muchas veces lo que se asume es que mejor no hablemos de eso y vamos a hacer como que nada sucedió, y eso es una mala manera de sobrellevar el duelo. Eso es lo único, no hablar de eso es lo que yo diría, no lo apruebo para nada porque lo va a complicar. Entonces ya tienen no hablar del duelo es algo que no deben de hacer. Exacto. Sí. Pero entonces, porque a mí, si yo estuviera escuchando eso, bueno, pero ya dime qué tengo que hacer para lidiar con el duelo. Y yo seguramente te diría que llorar, ¿no? O sea, llorar creo que es la manera del ser humano para sacar sus emociones más intensas. Pero llorar, no una lagrimita, y no, sobre todo los hombres, ¿no? Sí, hay claro. ese tabú también, que los hombres no pueden llorar. Sí. Yo he llorado hasta el alma para mi abuelo, que para mí era el ser familiar más importante, pero luego acepté. O sea, hay un proceso, claro, ¿no? También. Un proceso. Yo lo escribí aquí, se lo quiero compartir, es que yo busqué es de la doctora Kubler-Ross, y dice que hay 4 o 5 pasos. Fases, ¿no? Sí. O bueno, ustedes son las expertas, yo nomás lo busqué en internet, 5 minutos. Isa, ¿tú puedes compartirnos la negación, el dolor y así? Pues la doctora Kubler-Ross era una psiquiatra que es la pionera, fue la que hizo esta investigación con un grupo de personas en estados terminales, y dividió el proceso de pérdida en distintas fases, como tú dices. No tiene que ser necesariamente siempre paso 1, 2, 3. Y no es lineal. No es lineal, exacto. Y a veces puedes estar en el paso 4 y luego puedes experimentar en momentos la fase 1. Entonces, la primera fase que tú pusiste ahí es la negación. Sí. Es cuando viene este choque. No lo creo, no es cierto, eso no sucedió. Y mantenerse en este estado de negación es algo también muy patológico. En muchas ocasiones también se decide no hablar de esto con el objetivo de que, pues si no lo hablo, lo niego, y si lo niego, no existe. Entonces nunca avanzas en tu proceso de duelo. Es una protección provisional, o sea, hasta cierto punto es saludable porque el cerebro de cierta forma se protege del choque un poquito, pero tampoco es muy saludable que dure tanto tiempo. O sea, yo la verdad es que no sé cuánto tiempo sea, como depende de cada quien, ¿no? Pero es complicado cuando ya dura más de varios días, ¿no? Sí. Posterior a la fase de negación o el choque, este colapso, viene la etapa de enojo. Sí, todas estas personas que tienen una pérdida es porque a mí, porque a él, porque a ella, si era tan buena persona. No es justo si hay tantas personas malvadas, siempre dicen lo mismo, siempre. Gente en la cárcel, gente que roba, ¿por qué ella que a todo el mundo ayudaba, doctora? No es justo, no es correcto. Me lo dicen así. Sí. Y realmente en nuestros adentros, o sea, yo sí pienso, es que no es justo. Se siente, sí. No es justo. Yo recuerdo a esa mujer y era una mujer muy buena, muy filántropa, ayudaba mucho a las personas. No es justo que le haya sucedido eso. Pero pues obviamente pues uno no va a decir esas cosas, simplemente pues es acompañar y escuchar. Igual, después de la fase de enojo, que pues a veces el enojo no solamente se queda aquí uno a uno, luego se van hacia los doctores, se van hacia el... hay mucho daño colateral al respecto. Dentro del enojo también hay culpa, también es como un compañerito del enojo, a veces también es la culpa. Sí. Está dentro de la misma fase, digamos, de que por qué no hice tal cosa. Eso es muy cierto, yo no lo tenía aquí anotada, pero yo creo que la culpa tiene siempre que ver porque de alguna manera te muere un familiar, un ser querido, el hijo, el abuelo, el papá, y tú dices, ay, pues hubiera estado ahí, tal vez estabas ahí, pero hubieras estado ahí antes. Creo que la culpa siempre es parte del duelo. Y bueno, personalmente yo creo que hay que también hacer las paces algún día con esas culpas. Hay que aceptar que todos morimos. Pero bueno, ahorita llegamos a las consideraciones filosóficas. ¿Qué sigue después el enojo? Posterior al enojo viene la etapa de negociación, o bueno, a veces puede venir la tristeza o negociación. Casi esto de lo de la negociación es cuando tenemos un duelo, pero por pérdida de salud. En donde, Diosito, por favor, ya voy a ser una buena persona, ya no voy a fumar, dame una oportunidad. Ya cuando existe una muerte, pues ya no hay mucho que negociar. Entonces es una fase que, dependiendo del tipo de duelo, es el tipo de negociación que se presenta. Y luego, después de la negociación, viene una fase bien complicada, y es la tristeza.
O sea, cuando se viene una pérdida, ¿qué es lo que sucede? Todo el mundo te habla, todo el mundo te reconforta, aquí estoy para ti, pero de repente pues te das cuenta de que todo el mundo sigue con su vida, Ale. Todo el mundo sigue avanzando y tú te quedas solo en tu casa. Te quedas solo en tu casa, sin tu familiar, y pues te quedas solamente con tu tristeza, con la ausencia. Y eso es una etapa desgarradora y viene generalmente como unos 2, 3 meses después. Y es algo muy complicado porque pues, si no se tiene una buena red de apoyo, luego estos duelos se pueden complicar. Oye, pero bueno, la tristeza o depresión que dura 2 meses y puede durar hasta mucho, me imagino, ¿no? O hasta nunca superar la muerte de alguien, como me imagino tal vez un hijo. ¿Cómo se lidia? O sea, ¿cómo que, aparte de, no sé, terapia, medicinas, o sea, la ausencia está ahí y como ahorita decías tú, Laurita, no fuerza, tiene que ser una muerte, puede ser una ruptura, sí. Puede ser una falta física. Pérdida de la salud. Perdiste algo, perdiste una mano, perdiste un pie, perdiste algo y entonces tienes que lidiar con ello y seguramente la depresión, que ya sabemos que aquí alguien la conoce muy bien o todos la conocemos muy bien, sí. Es algo que la gente tiene que saber que también no está sola, ¿no? O sea, yo creo que cuando tú estás en esa etapa y como dices, ok, todos te reconfortan, todos quieren decirte cosas y no siempre son útiles, pero luego siguen con su vida. Pero yo siempre he dicho, o sea, primero te tienes que tener a ti mismo y algún día vas a morir tú también, entonces no te tienes ni a ti mismo, estará bien. Pero si no te tienes a ti mismo, ¿cómo vas a pedirle a alguien más que esté contigo porque estás triste, que se murió alguien, ¿no? O perdiste a alguien, o el novio te dejó, no sé. Entonces, por eso es muy importante la salud mental. Y a temas como ya hemos tratado, como la motivación, la autoestima, el superar ciertos problemas personales. Es un proceso, te tienes que reparar, tienes que aprender a vivir sin esa persona. Yo le digo en un principio, primero hay que sobrellevar la ausencia y después aprender a vivir con la ausencia. Y es mucho de autoconocimiento y de decidir como adentrarse en el proceso, porque hay 2 opciones como para vivir el duelo, en el sentido de que puedes como simplemente esperarte y sentar a que todo pase, o puedes vivir el duelo de una manera más activa, reconociendo primero que nada el dolor de la pérdida, reconociendo que te duele, y expresándolo pues a quien más confianza le tengas, como dicen por ahí, pues tratando de reacomodar esa realidad en la que, porque te sientes otra persona, porque una parte de ti se fue con lo que perdiste. Es que todo cambia. Sí. Todo cambia y pues hay que volver a encontrarse, a reestructurarse. Sí. Y desde tu perspectiva, ¿cuál es la etapa que te resulta más complicada? Eso quería preguntar también. O sea, ¿qué es más difícil? Bueno, aparte de la etapa, o sea, ¿qué es más difícil? ¿Que se te muera un hijo? ¿Se te muera la mamá? ¿Se muera el abuelo? O sea, yo sé que para cada quien... Sí. O sea, hay por ejemplo, yo creo que pasa a muchos, ¿no? Hay abuelos, o sea, a mí falleció el abuelo paterno y la abuela materna. Cuánto yo quise y quiero todavía a ambos. Sin duda alguna, mi abuelo, como que yo le tenía mucho más cariño a él porque me creció, a mi abuela materna que veía 1 o 2 veces a la semana, tal vez, ¿no? Entonces, pero es más fácil, o sea, más fácil, nada es fácil, ¿no? Con la muerte, pero... Es que depende de muchas cosas, o sea, depende del vínculo que tengas con la persona, depende de la forma en la que te hayas relacionado con ella. No es lo mismo que si a mí se me murió mi papá, que pues siempre me apoyó, me ayudó, me llevó a todos lados, a que a lo mejor si yo hubiera tenido un papá ausente, ¿cómo me relaciono con esa pérdida? O sea, depende de muchas cosas. Y digo, no me gusta decir que una fase del duelo es más dura que la otra, o sea, a lo mejor yo puedo hablar desde los duelos que yo he vivido. Para mí el más complicado pues es el de la tristeza. Sí. Yo me llegué a enfermar, cuando terminé con mi novio empecé como a somatizar, o sea, empecé a tener síntomas respiratorios muy fuertes. Yo creo que era cuando recién estaba lo del COVID y pues quién sabe si fue COVID, ¿verdad? No supe porque se atravesó en ese inter, ¿no? Entonces, a lo mejor para mí esa fue la etapa más complicada. Yo hablo desde lo que yo viví. A lo mejor para una persona se puede quedar muy anclada en el enojo y no lo sacas de ahí. Sí. Entonces, o en la negación. Sí. O hay personas que pasan años
y no han limpiado, por ejemplo, el cuarto de la persona, tienen la misma ropa, los mismos juguetes, todo ahí, como haciendo o tratando tratando de negar el que eso sucedió, como tratando de vivir una fantasía, como si estuviera en un viaje como o algo. altar, ¿no? Que se mantiene ahí, o sea, un cuarto, pues, cosas que... O gente que le sigue festejando los cumpleaños al muerto. Sigue festejando el cumpleaños, o tienen las cenizas en la casa. Sí, digo, yo no me atrevo a decir, no, eso está mal, o sea, yo no sé, pero siento que eso podría significar que tal vez hay un duelo ahí que está como a medio resolver. Bueno, y yo quisiera ya empezar con las preguntas buenas, que son... Pero antes de eso, o sea, solamente hemos dicho que hay un proceso, ¿no? De 5 etapas y llorar. Pero ¿qué más podemos decirle a alguien que está enfrentando un duelo? O sea, ¿qué tiene que hacer? Yo le recomendaría distraerse, un pasatiempo, el deporte, hacer actividad física, seguramente estar viendo el piso, bueno, no el piso, ¿cómo se llama? El techo, en su casa, en la cama, llorando, sí, un ratito está bien, pero todos los días, ¿no? Como la etapa de la tristeza, no creo que es lo correcto. Hay que distraerse de cualquier manera, con cosas que les gustan, obviamente hay amigos, familiares que te pueden ayudar. Pero, ¿qué le recomiendan a alguien que está en duelo, Isa y Laurita? Yo, ¿qué es lo que les recomiendo? Primero, hablarlo. Hablarlo si es necesario, pues claro que estructurar un proceso de psicoterapia. A veces sí los medicamentos me ayudan, les ayudan a sobrellevar pues con un poquito de menos dolor este proceso. Yo sí pongo ahí ciertos ejercicios, para mí sí es muy importante sacarlos de la etapa de la negación, del enojo y, o sea, poco a poco llevarlos a la etapa de la tristeza. ¿Por qué a la etapa de la tristeza? Porque es cuando realmente hacen introspección y pueden llegar a la reconciliación, a la reestructuración, a la aceptación del duelo. Pero muchos le tienen miedo a la tristeza y prefieren mejor mantenerse en el enojo. Sí, el ser humano siempre corre del dolor, ¿no? Sí. ¿Tú, Laurita, qué le recomiendas? Entonces, yo le recomiendo llorar y distraerse. Isa, hablarlo, terapia. ¿Tú qué recomiendas? Partir contigo. Mi consejo de oro es no te apresures. Mucha gente quiere resolver el duelo así de que ya en un mes ya estoy bien. Y les voy a decir por qué pasa. Yo en uno de los trabajos que hice para las tareas y las tesis de mis estudios y todo esto, leí un libro muy interesante, la verdad es que ahorita no tengo bien el nombre del autor, pero igual luego se los paso, que habla sobre que ahorita la sociedad excluye mucho a las personas en duelo porque estamos acostumbrados a vivir como que en una sociedad muy productiva. Si estás triste, no produces. Entonces, de cierta manera, estás como excluido o aislado. Entonces, la gente tiende como a enmascarar todo eso para poder seguir siendo productivo y hay mucha gente con algo que se llama depresión funcional. O sea, trabajas y todo, pero traes ahí como algo que no te deja estar. Entonces, lo que yo te digo es, no te apresures. El duelo lleva un proceso. Vive todas las emociones. Si estás enojado, enójate. O sea, golpea una almohada o lo que sea. Si estás triste, llora, no importa. Busca a alguien con quien platicar. Vete a un bosque más alejado, lo que puedas, y grita, haz lo que quieras. Pero no te apresures, porque después luego va a ser un poquito más difícil de resolver y también no tengas miedo de pedir ayuda a quien lo necesitas. Y sobre todo, busca una red de apoyo que te escuche, que sabes que a lo mejor vas a contar la misma historia varias veces y que siempre van a estar ahí para escucharte. Pero eso es lo reparador, eso es lo que se recomienda, hablar muchas veces del mismo tema hasta que deje de doler. Ese es el tratamiento. Muy bien, oye, espero que les sirva a nuestra audiencia. Estos son algunos consejos, obviamente, pues aquí está ahorita que ella pues, se dedica a tratar con quien ha sufrido una pérdida, cualquier cosa, ahí le dejamos el contacto y bueno, está Isa también para cualquier terapia, que ya saben, necesitan ir a terapia. Por cierto, ayer en una pelea me dijeron ve a terapia. Repito, la gente hoy en día lo usa como insulto y no como consejo. Pero bueno, yo les tengo muchas preguntas un poco más filosóficas, un poco más fuertes. ¿De cuál empezamos? Empezamos primero que todo de la más común. O sea, cuando muere alguien, ¿qué hacemos con él? Porque digo, yo acabo de morir, me vale madre, ya morí. Obviamente existe lo que es el testamento, ¿no? Claro.
Yo, por ejemplo, en una discusión también hace pocos días dije, a mí me vale mal el testamento, estoy muerto, que lo lidien los herederos, si es que tengo algo que dejarle, ojalá que algún día sí. Pero hay quien a sus menos de 30 años ya hizo testamento, como que se adelantó y dijo, no, yo le voy a dejar todo, todo. O sea, hay dos tipos de personas, yo creo. Pero, ok, ya estás muerto, ¿qué hacemos? Tú también en el testamento dices, oye, yo quiero un funeral, yo quiero que me encenicen y me tiren en la playa de Cancún, o mi idea preferida es que me usen como para hacer un árbol de mí, o sea, sí, que me siembren en la tierra y de mí crezca un árbol, obviamente, no, pues un árbol que dure, ¿no? Un pinche cualquier cosita, ¿no? Sí, o sea, un pino, ¿no? Un pinote ahí, sí, que dure unos 120 años mínimo y así, no sé, o sea, me gusta la idea que, no sé, alguien pase y vea el pino, ah, mira, ahí está Alessandro, o sea, ahí sigue viviendo, ¿no? O en la playa, que me tiren las cenizas en la playa de Cancún y cada vez que mi hermano o alguien va a ir, piense en mí. Ahora, esa es mi manera. Mi abuelito decidió regalar el cuerpo a la ciencia, que lo estudiaran, que tuvo los cánceres. Sí, bonito, imagínate los familiares. No, sí, pero, o sea, muy constructivo en el sentido de que él va a aportar algo grande a la ciencia, es que tal vez. Eso quiso, dije, sí, pues, estoy muerto, quiero aportar algo, quiero que estudien la enfermedad. Sí. Entonces, él decidió eso en su testamento. Es difícil, pero... ¿Qué harían ustedes? Digo, no tanto ustedes, tal vez no lo han pensado, no sé, pero hay una mejor manera. En New Orleans, en Estados Unidos, cantan y gritan, pero de felicidad, llorando, ¿no? Como tú decías ahorita. Aquí, como, no sé, en el mundo católico, no sé, lloras, pero lloras de tristeza, ¿no? Yo prefería llorar de felicidad, o sea, no felicidad porque murió alguien, pero como que de algo negativo lo transformas en positivo. No sé, ustedes díganme, ya saqué muchas ideas al aire. ¿A ti cómo te gustaría que fuera tu funeral? La verdad es que me está sacando de... ¿Nunca lo pensaste? No. Bueno, esto va para todos. ¿Cómo quisieran morir? Bueno, esa es otra pregunta. No, digo, ahora sí que... Esa es otra pregunta. No, ahí les dije, tengo varias. Enfoquémonos en el funeral. Sí. ¿Ok? En el funeral. O sea, ¿hay un mejor funeral que otro? No, yo creo que es como cada quien quiera. O sea, digo, a lo mejor yo te puedo decir lo que a mí me gustaría, ¿verdad? ¿Cómo sería? Pues yo no sé cómo voy a morir, eso ya pues, es cosa de lo que me haya tocado. No sé si ya está escrito o si no, pero bueno, X. Yo quisiera que la gente viniera a mi funeral, pero no vestida de colores oscuros, es lo primero que quiero. O sea, cero colores oscuros, porque yo voy a estar en casa. Porque yo, en mi creencia, respetando lo que cada quien crea y piense, yo creo que todos venimos de un lugar y cuando nos morimos regresamos a ese lugar y vamos a ser, o sea, nuestro espíritu sigue de cierta manera trascendiendo y vive de otra manera, o sea, seguimos siendo nosotros, pero ya no con este cuerpo físico que nomás nos da problemas. O sea, yo quiero que la gente esté feliz por mí porque voy a estar bien, porque voy a estar en casa. Quiero que haya mucha música porque me gusta mucho la música. Quiero que me recuerden con las canciones que más me gustan. Quiero que... Playlist de Spotify. Sí, lo voy a ir haciendo. Quiero que... No, claro, es sí, verdad, es verdad. Y que la gente esté tranquila porque yo estoy bien donde estoy ahora. Entonces, eso es lo que me gustaría. Pero eso sí, si muero en algún accidente, yo siempre les he dicho a mis papás, no hemos hecho nada como para ponerlo en acción en concreto, pero yo quiero donar todo lo donable, lo que se pueda, mis córneas obviamente no, porque no sé, pero lo que se pueda donar a la ciencia o a alguna persona que necesite algún trasplante, algún injerto de piel, o sea, lo que se pueda, porque mi cuerpo a mí ya no me va a servir. Entonces a mí me daría muchísimo gusto que alguien más lo pudiera usar y sería como otra forma de seguir viviendo. Sí, verdad. Me encantaría. O sea, si yo me gusta el árbol, ¿a ti te gustaría que tu corazón... ¿Has visto la película Siete Almas? Sí. Esa película es fantástica. ¿Tú la has visto? No, con Will Smith. Te la recomiendo. La recomiendo a todos. Siete Almas con Will Smith. Lidia exactamente de eso. O sea, bueno, ya no voy a decir nada, pero veanla. Sí. Hay muchas películas y ahorita al final igual recomendamos algunas. Y bueno, ¿tú, Isa?
Fíjate que me gusta mucho lo que ella nos está compartiendo. Sí, yo soy muy buena anfitriona, a mí me gusta mucho hacer reuniones. Me gustaría que en mi funeral se diera comida y que no estuvieran todos ahí llorando, sino que estuvieran más que todo platicando qué experiencias a lo mejor tuvieran conmigo y que pues ahí hubiera un buffet o algo y que se compartiera los alimentos, porque realmente sí es algo que me encanta hacer. O sea, me gusta invitar gente a mi casa y compartir pues la comida. Oye, ¿y quién va a pagar todo eso? Porque yo, habiendo crecido en Suiza, créeme que es una pelea decir quién va a pagar los gastos del funeral. Por eso, por ejemplo, mi abuelo dijo, no, yo no quiero que gasten para mi funeral, que me lleven a la universidad. O sea, como que es un intercambio, ¿no? Pues no, venimos por el cuerpo y se lo regresamos en 2 años. Así dijeron. Y entonces, pues hay que pagar. ¿Quién va a pagar la comida? Pues yo creo que a mi hijo le toca. Pobre. Oye, no, ya en deuda con la universidad, ahí pagando. Es que es una cuestión también cultural, o sea, en Suiza a lo mejor ven estas cosas de diferente forma, pero eso ya es otro tema. No, pero en Suiza es peor. En Suiza primero piensan quién va a pagar al pobre muerto. O sea, acaba de morir, pero alguien tiene que pagar, alguien tiene que, pues la funeraria, ¿quién va a ir por el cuerpo? O sea, yo no sé aquí cuánto cuesta, pero en Suiza son como 200,000 pesos. Sí. Porque quieres un entierro típico, tienes que pagar el terreno. Claro, aquí también. Sí, igual. O sea, el tiempo en una funeraria cuesta, embalsamar cuesta, cremar cuesta. Todo cuesta, o Todo sea, morir cuesta. cuesta, por eso. Morir es me caro. calculo. Es caro. Pero esa es una de las más grandes hipocresías, yo creo, de nuestra sociedad. O sea, morir cuesta. O sea, es impensable para mí. Bueno, el capitalismo, regresemos y yo estoy a favor del capitalismo y todo, pero hay cosas que la verdad no puedo entender. Yo lo que menos quisiera es dejarle preocupaciones a mi gente, o sea... Exacto. O sea, ahorita resulta que si mueres le vas a dejar, pues tienen que pagar 200, 300,000 pesos, no sé, de gastos de funeraria. Ay, no. Pero bueno, hay más temas. Ahorita quiero regresar un poco a algo útil, o sea, el duelo, ¿no? Tú ahorita mencionaste que obviamente el duelo no es solo para la pérdida física, la muerte, sino puede ser una ruptura amorosa, como en tu caso, ¿no? O tú, Isa, ¿te ha tocado algún paciente que haya ido por duelo? ¿Cuál ves que son sus problemas? Digo, ya tal vez sea otra vez los diferentes tipos de O sea, me gustaría relación. decir, o sea, duelo por pérdida de un familiar, o sea, por una muerte, duelo por pérdida de el estado de salud, duelo por pérdida de un estatus social o de un trabajo, duelo, sí, o sea, hay muchas pérdidas y el hecho de tener una pérdida implica un duelo y implica una reestructuración. Y según tus rasgos de carácter, pues es como lo sobrellevas. Y ahí es donde pues yo los acompaño, los ayudo a que encuentren esas respuestas y vuelvan a encontrar el equilibrio en sus vidas. Algo que yo creo que nos unió mucho a todos o que nos hizo conectar más con estos temas, digo, todos hemos pasado por pérdidas a lo largo de nuestra vida, todos, pero con esta situación de la pandemia, siento que todos pasamos por muchas pérdidas, mucha gente al mismo tiempo. Entonces fue como más fácil empatizar o conectar con otras personas porque todos perdimos algo, en mayor o menor medida. Yo creo que la pandemia, sí, como tú dices, sobre todo ha exasperado algunas de las fases, ¿no? Del duelo, sobre todo, por ejemplo, el enojo. Sí. Y a mí me pasó exactamente eso, y a mucha gente, todos estaban enojados con todos, y ya no podías tener ninguna opinión porque todos te iban a decir que estabas mal. De cualquier manera estabas mal, cuando en verdad pues estabas enfrentando uno de los miles casos de muerte que hay el día a día. Y yo algo aprendí, ya lo sé desde años. Cada día muere gente. Ahorita murió alguien. Y a nosotros no nos importa, pero a los familiares les importan. Entonces, ¿por qué ciertas muertes importan más? Quiero decir algo y quisiera saber su opinión. A mí me gusta mucho el humor negro, sin duda alguna. Entonces, a veces veo programas de stand-up, de comedia, de humor negro. Cuando pasa una tragedia, hay un comediante que siempre hace un tweet muy irónico. No sé, el masacre en la maratona de Boston de hace unos años. Sí. Todos, no manches, pobrecitos, todos murieron. Y él hizo un chiste, dijo, pues mínimo, no me acuerdo cuál fue el chiste, pero hizo un chiste que le cayó mal al 90% de la gente, lo querían tumbar y así. Pero a quien nos gusta el humor negro, nos sacó una risa. Y dijo, miren,
Y yo hice más para las personas que estaban en duelo, los hice reír. Respeto a todos los que dicen, ay, pobrecitos, ay, plegarias, ay, que Dios los cuide, Dios los mató, ¿no? Andando en temas muy fuertes. ¿Cómo? Dios quitó niños la vida. ¿Por qué le quitan a niños la vida? No es el tema de este podcast, No, claro. ¿verdad? Pero obviamente son preguntas que uno se hace, sobre todo si es muy religioso. ¿Qué tanto tiene que ver la religión en todo esto? ¿Ayuda? Yo quisiera como aportar eso porque tengo más Adelante, experiencia en la para eso religión. estás. Por eso, adelante. Yo soy católica practicante, yo estoy en varios grupos, tengo una relación con Dios bastante firme y tengo mi fe pues bastante asegurada, por así decirlo. Pero bajo mi visión particular, yo siento que Dios no le quita la vida a nadie. Yo siento que a veces hay circunstancias que se atraviesan y que de alguna manera Dios recibe tu alma para que no se pierda y no esté vagando. Digo, a mí no me ha pasado ninguna experiencia sobrenatural de que haya almas vagando por ahí, no lo sé, pero siento que de alguna manera Dios recibe y Dios reconforta a las personas que están en una pérdida, aunque no lo puedan sentir en ese momento, y es válido enojarse hasta con Dios, porque la etapa del duelo te enojas hasta con Dios. Y en cuanto pues lo del humor negro, mira, yo también soy mucho de humor negro y entro en conflicto a veces porque de que me río o no me río. O sea, ¿qué debo hacer? A lo mejor mi primer impulso es reírme, pero digo, ay, soy tanatóloga, no debería. O sea, sí, entro como en esos conflictos. A mí me gustaría saber, esa persona que hizo ese chiste, qué concepto tiene él sobre la muerte o cómo él sobrelleva sus pérdidas. Sería interesante. A mí me hubiera Está en gustado Netflix. también conocer si uno de sus familiares hubiera estado en esa situación, si hubiera hecho el mismo chiste. Sí. Es obviamente, claro, todo... No, bueno, a mí lo que iba a decir es un chiste muy poco inclusivo, pero no, mejor no. Dale. Como hay redes sociales, no, pero o sea... Bueno, en Italia se dice que todos son... No puedo decir. Me censuran. Mira, ya cuando él tiene miedo de decir algo es que está... Bueno, gracias a redes sociales de hoy en día, gracias, tú sabes quién eres, jefe de Meta, e hiciste que alguien ya tenga miedo de hablar. Pero bueno, y gracias pandemia también por eso. Llegamos a un tema más, falta poquito. Quisiera hablar también de eso porque tiene mucho que ver, sobre todo cuando hablamos de doctores, y es la eutanasia. O sea, la elección deliberada de terminar la vida en manera segura, ¿no? Ya lo hemos mencionado también en otros podcasts, como el suicidio, que hemos tenido también chance de hablar, pero tú, bueno, no quiero arriesgar tu carrera, Isa, pero tú llegas a pensar que es mejor la eutanasia en ciertos casos respecto a llevar una vida de sufrimiento, tal vez. Sí, por supuesto. ¿Cómo llevas a alguien, a un paciente, a eso, o su familia? O sea, cuando ya no hay nada que hacer, Sí. cuando existe mucho sufrimiento de por medio, cuando poco a poco se empieza a perder esta esperanza, realmente planificar la muerte sí puede dar algo de esperanza. ¿Por qué? Pues porque ya estás poniendo una meta, ya estás de alguna manera teniendo eso como objetivo. Sientes y entonces, que tienes control de la situación de esta forma. Ándale, ¿a dónde quería llegar? Existe algo de control en algo que no tienes nada de control. Y yo creo que en ese tipo de casos sí es algo que se debe de legislar y que se debe de aceptar. Ojo, cuando realmente el paciente lo amerite, cuando es algo bien fundamentado, bien justificado, porque en otras ocasiones me han comentado respecto a la situación de suicidio, es que es mi elección, yo me quiero suicidar, ya no quiero vivir esta vida de sufrimiento, y ahí es donde hay una gran diferencia. En la primera, pues ya no hay nada que hacer de alguna manera. Ya no hay calidad de vida Ya posible. no hay calidad de vida, y en la otra, pues está hablándome la tristeza. En la otra me está hablando una condición de salud mental y por eso te quieres finalizar con tu vida. En la primera es la enfermedad y el que ya no podemos hacer nada. Entonces creo que son situaciones muy, muy diferentes y sí estoy de acuerdo en este tipo de procedimientos. ¿Tú qué piensas de eso, Laurita? Tu trabajo al final es ayudar a alguien a superar una pérdida que no fue esperada. Es más fácil ayudar a alguien a superar una pérdida que es planeada o que ya se sabía, de alguna manera. ¿Es más fácil?
Sí, digo, todavía no he tenido la oportunidad de enfrentar así casos fuertes en ese sentido, pero creo, mi opción principal es abogar por los cuidados paliativos. Claro. Cuando una persona tiene un cáncer terminal o cualquier tipo de situación de esas, la verdad es que reconozco que quizá en otros países haya mejor atención en cuestión salud, en cuestión cuidados paliativos, quizá aquí nos falta, desconozco ahorita la situación actual de los cuidados paliativos, pero yo me iría primero por ahí. Sí. La verdad es que recomendar o alentar la eutanasia o sugerirla, yo la verdad no creo, o sea, a lo mejor en 10 años pueda yo cambiar de idea, no sé, ahorita te digo que no. Sí, claro, o sea, no quise transmitir esa idea. Sí, no. Sin, o sea, cuando ya se hizo todo lo humanamente posible. Aparte que, o sea, como tú dices, como no está legislado, todavía falta mucho como para que se pueda llevar eso a cabo en condiciones que garanticen la legalidad y la formalidad de esos asuntos. Entonces yo no me atrevería a hablar de eso ahorita, pero sí creo que se le debe tratar a cualquier paciente que tenga una enfermedad terminal con la mayor dignidad y respeto posible y respetando siempre la voluntad de ellos. Sí, y fíjate, o sea, igual y verlo a futuro. El hecho de tal día, a tal hora va a suceder eso, pues hace que se resuelvan los pendientes. Pues sí. Y también el duelo no se experimenta de la misma manera. Mira, cuando una persona sale de su casa y de repente la atropellan y le llega la información al familiar de, pues ya tu familiar ya se murió, sí. Se experimenta como un golpe. Haz de cuenta como agua hirviendo que te le echo en la cara. Sí, entonces es un golpe impresionante. Cuando tú de alguna manera ya sabes que eso es inminente, pues tienes... Es el duelo anticipado, es el duelo anticipado, tienes tiempito de resolver las cosas, de limar ahí esas asperezas. Personalmente, a mí sí me gustaría resolver mis pendientes antes de irme. Claro. Sí. Eso nos gustaría a todos. Sí. Les comparto algo, eso sí es comprobado. Alguien en el punto de muerte se arrepiente de lo que no ha hecho respecto a de lo que ha hecho. Eso es filosofía, lo que a mí me gusta, pero entonces si están en duda de hacer o no hacer algo, háganlo, porque en el punto de muerte pensarán eso. ¿Por qué no lo hice? Qué tonto, qué pendejo lo hice, pero valió la pena, no valió la pena, pues tienen la experiencia, ¿no? Pero te arrepientes de lo que no has hecho. Siempre quise ir a Japón. Siempre quise ser DJ, por ejemplo. Yo me tardé 10 años en querer hacerlo y por fin lo hago. Sí. Fue un antiduelo, o sea, yo ya estaba muerto y lo reviví, las ganas de hacer eso, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar. ¿Algún otro tema que quieran mencionar? La inmortalidad, por ejemplo. A mí me da mucha risa que todas las películas, muchas películas, el malo siempre busca la inmortalidad. ¿A ustedes les gustaría ser inmortales? No. ¡Qué terrible! No, porque si yo nada más pudiera ser inmortal y los demás no, a mí no me gustaría ver que todo el mundo se va muriendo. El Lord Voldemort, por ejemplo. Sí, exacto. Yo creo que de cierta manera, no tanto, yo creo en la inmortalidad, creo más en la trascendencia. O sea, creo que seguimos existiendo con otra forma, en otro estado, digamos, espiritual, que no sabemos ahorita cómo es eso, es un misterio que la verdad yo no me esfuerzo en entender porque me va a doler la cabeza, pero sí creo que hay algo más allá cuando nos vamos de aquí y creo que es algo mejor porque este plano nos ata mucho a muchas cosas, el cuerpo físico nos da muchos problemas y siento que en ese lugar o en ese estado espiritual en el que vamos a vivir vamos a ser más libres. También existe la reencarnación, ¿no? Obviamente. Sí, digo, yo ahora sí que no conozco como casos o no puedo decir que eso sea real, pero hay historias de que puede ser que sí exista y pues venimos aquí a aprender y a lo mejor después ponemos en práctica lo aprendido, no sé, o sea, no me atrevo a decir cómo van a ser las cosas después de la muerte, no lo sé, pero creo que... nadie sabe. Ajá, o sea, que creo que no puede ser tan malo. No sé, ahí está el eterno dilema. ¿Es mejor aquí en la vida terrenal o en el más allá? ¿Qué es mejor? Pues más allá de lo que creamos, si es mejor aquí o allá, pues tenemos que tener en cuenta que va a haber, o sea, que nos vamos a ir de aquí, o sea, no vamos a estar eternamente aquí. Entonces, hacer lo que se pueda mientras estamos aquí y pues ya... Sí, porque eso es seguro. Sí. Aquí estamos. Y yo creo que el conocer que nos vamos a morir tiene que dar un nuevo sentido a nuestra existencia. Sí, exactamente. Muy bien, muchas gracias por todos estos temas y nos quedamos con más, pero a mí me gustaría... Segunda parte. Sí, segunda parte, sí, seguramente más adelante podemos hablar más o de algo más en específico,
los duelos en específico, de una ruptura amorosa, hablarlo más del tema de las relaciones. ¿Cómo quieren cerrar el tema de la muerte y de la tanatología? Isa, ¿quieres decir primero tú? Sí, no hay una manera adecuada de sobrellevar un duelo, más que hablarlo, experimentarlo y no atorarte en ninguna de las fases. Es muy difícil, pues uno se tiene que replantear demasiadas cosas y no hay pues un camino trazado. Depende de cada persona el camino adecuado, y si algo a ti te funciona, entonces pues hay que seguir en ese mismo camino. Muy bien, muchas gracias, nuestra doctora, tu psiquiatra de confianza. Laurita, muchas gracias por venir al podcast. Gracias. Profesional de la tanatología. ¿Qué le puedes decir a nuestra audiencia que ha sufrido un duelo o sufre un duelo? Pues lo que te puedo decir a ti que estás en una pérdida, en un duelo, no importa cuál sea, que yo valido totalmente lo que estás sintiendo. Sé que ahorita estás enojado, sé que ahorita no entiendes muchas cosas, sé que ahorita tienes muchos sentimientos, muchas emociones que están enredadas y que no sabes cómo ponerles nombre ni siquiera, porque hay muchas emociones que nosotros no conocemos sus nombres. Yo te invito a conocerte y a tomar una participación más activa en tu duelo, porque simplemente si te sientas a esperar a que todo pase, el proceso puede ser un poquito más lento. No digo que no vayas a salir, o sea, siempre se sale. Yo escuché una frase típico que te dicen de que el tiempo lo cura todo. Para mí el tiempo no cura nada. Lo que te cura es lo que decides hacer en ese tiempo. Espérate. No, se vale. Sí, lo que tú decides hacer con ese tiempo es lo que te cura. Exactamente, lo que haces durante esos momentos. Exactamente, entonces tú puedes elegir, digo, es muy válido que ahorita quieras sentarte y llorar durante 3 días, yo te doy permiso de hacerlo, pero también te invito a que te conozcas, a que identifiques realmente qué es lo que te duele y que si es necesario que alguien te ayude a comprender este proceso porque tú solo tal vez no tienes las herramientas, y es muy válido, yo tampoco las tenía hace 3 años, te invito a que busques ayuda. Aquí está Isa, estoy yo, está cualquier persona, busca tanatólogos, busca psicólogos de tu confianza que te puedan ayudar y te aseguro que vas a salir adelante. No quiere decir que no vas a recordar tu pérdida después o que no te va a doler, pero digamos que vas a saber lidiar con ese dolor. Es como una herida, si tú la tocas ya no te va a doler de la misma forma ahorita que en 3 semanas o en un mes, o sea, aprendes como a sobrellevar y a lo mejor vas a tener cicatrices, pero vas a salir muy fortalecido, te lo aseguro. Muchas gracias, Laura Cantú, por venir al podcast Salud ustedes. Elemental. Y yo nada más quiero cerrarles diciéndole, bueno, mi humilde opinión es que, como tú dices, Laura, no hay una manera específica para lidiar con eso. Tú tienes que hacer lo que sientes que tienes que hacer, si gritar, si llorar, si no hacer nada. Yo más bien quiero referirme a todas las demás personas que muchas veces tienen la arrogancia de pensar que como ellas quieren ser tratadas, entonces te tengo que tratar. En especial es, ay, ¿qué necesitas? ¿Necesitas algo? Ahí estoy, sí, vamos aquí. No, no quiero nada, aléjate, de hecho, no quiero nada. Si necesito algo, yo te digo. Yo, en mi punto de vista, lo mejor que pueden hacer en un duelo ante alguien más que está sufriendo es, oye, mi más sentido pésame, sé que lo querías mucho, vas a seguir viviendo, aquí estoy para ti si necesitas algo. Punto. Dale unos días, ya luego puedes estar checando, pero cuando falleció mi abuelito, desafortunadamente las redes sociales son muy malvadas en eso, no me dejaban en paz, y bueno, desafortunadamente pues también es trabajo, ¿no? Para uno, pero no te dejan en paz. Las redes sociales son muy malvadas en eso. Yo creo que uno tiene que buscar paz, leer, ir a terapia uno con uno, estar consigo mismo, no estar buscando tanto la multitud, porque vas a ver pura gente feliz cuando tú no lo estás. Entonces, bueno, ese es mi gran consejo, pero pues vívanlo como ustedes vivan. Yo sí creo que el tiempo cura todo, pero como tú dijiste, el tiempo no sirve de nada si en ese tiempo no lo usas. Hay que hacer cosas, distraerte primero y luego seguir adelante. Muchas gracias por ver o escuchar Salud Elemental en el tema de la tanatología y la muerte. Gracias a Laura, gracias a Isa y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao a todos. Chao. Chao. Bye. Bye.